Aquí les traigo este nuevo fanfic que espero les guste. Todas las imágenes, músicas y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. La historia no es mía, los créditos de esta historia le pertenecen a Kureche, que me dio el permiso de subirla. Les dejaré el link del Wattpad de la historia en la descripción. Sin más, comencemos. Capítulo 52. Un trío peculiar, a por el dragón de Enkanomiya. Pocos son los que conocen las profundidades de Teyvat, y aún menos lo que no saben de su pasado y los misterios que éste guarda. Los orígenes del pasado son un secreto muy bien guardado que muy pocos se atreven a redescubrir. Hasta los mayores eruditos de Sumeru desconocen exactamente de cómo se creó el mundo y de lo que había previamente antes de este. Sobre las guerras de los cielos y sus antiguos habitantes, los dragones. No obstante, todos fueron exiliados, muy pocos quedaron en pie y muchos por su gran poder dieron vida a otros engendros a su imagen y semejanza. Eso era algo que ocurría en Enkanomiya. Los dragartos eran muy diferentes a los usuales de la superficie, pues presentaban aspectos a sus parientes más cercanos al igual que una mayor inteligencia. Eso les permitió juntarse y cooperar juntos mientras formaban un túnel de la titánica ciudad abandonada, un túnel que tenía como dirección hacia el techo de esta. Era una masa enorme de estas criaturas laborando entre sí como si se tratasen de toda una colonia de hormigas, pero sin ser controlados mediante feromonas por una reina, sino más bien por la voluntad e inspiración dadas por un príncipe. Observando la enorme estructura formándose, un ser de apariencia de reptil pero de dos patas, con escamas blancas y azules, con dos cuernos en su cabeza y un rostro casi humano, veía el fruto del gran esfuerzo de su gente, veía el futuro brillante que merecían junto con las tierras que se les fueron arrebatadas. Tanto las de arriba como las más profundas, pues se había jurado a sí mismo que toda la superficie y humanidad iba a volverse solo en cenizas. La isla de Watatsumi era casi igual a todos los días del año, siempre con un sol radiante durante el mediodía, pero con las aguas que la bañaban totalmente frías, aún más disfrutaban de la reciente paz, pues las cosas mejoraron entre su relación de la isla independiente con el imperio del shogunato. Tanto incluso así de que ya podían estar más concentrados en sus festividades, el Goryeo Matsuri, del cual se requería varios procedimientos antes de empezar, y uno era bajar a las profundidades del origen de esta civilización, Enkanomiya. Y a pesar de que la suprema sacerdotisa Kokomi tenía bastantes cosas ya preparadas de la isla, tuvo diversos reportes que por la entrada varios dragartos tanto hidro como electro salían a la superficie, y cada vez eran aún más. Aquello era peligroso y demostraba que bajar a la vieja caverna era totalmente peligroso. Era cierto que al héroe de la ceremonia le sería fácil atravesar dicho obstáculo, pero la verdad es que no quería darle problemas a aquella amiga suya por un festival tan amado. Por eso mismo, contactó con cierto conocido el cual estaría encantado de hacer la labor de despejar el camino. ¿Está segura usted que va a venir?, preguntó una de las sacerdotisas del templo a Kokomi. La joven sacerdotisa divina estaba saliendo del palacio a la entrada principal junto con su acompañante, a pesar de que ésta se veía tranquila, sabía muy bien que no vio a nadie pasar por la calle principal del poblado, al igual que preguntándose sobre aquella persona. No te preocupes, debe de estar en camino, dijo la jovencita calmada. En eso la Miko volteó a ver a donde la damisela veía, el cielo era despejado como siempre, no obstante pudo ver a lo lejos algo moviéndose, no era ningún ave debido a que era bastante rápido, pero pudo ver mejor a la silueta con cabello puntiagudo a medida que se acercaba a una gran velocidad. Sangoku dio una vuelta y frenó la nube voladora cerca de Kokomi. La Miko estaba sorprendida por aquella aparición, pero la damisela se encontraba calmada, de hecho tenía una sonrisa de oreja a oreja por ver a tal amigo suyo. Ella se le acercó e incluso hizo una reverencia. «Saludos Goku, veo que no demoraste mucho», dijo la joven sorprendida de verdad de lo rápido que aceptó el encargo. «Pues claro que sí. Estoy bastante emocionado. Aunque esa habilidad en la que te muestras en el agua, ¿me la podrías enseñar? Se ve bastante útil». «Oh, no es una técnica nada fácil, solo la obtienen las supremas sacerdotisas de la isla, además que necesitas una visión para eso», comentó la joven, recordando cómo se había comunicado con él desde un charco,
como si se tratase de una esfera de cristal mágica. Volviendo al asunto, será mejor que te aclare algunas cosas antes de que empieces. ¿Así? Espero no sea muy complicado, dijo el joven, esperando que no sea una larga explicación sobre lo sagrado que era el lugar y esas cosas. Pues no, ya que ni siquiera te explique qué es a lo que te vas a enfrentar, dijo Kokomi, preguntándose si de verdad se lanzaría así al vacío a lo loco. Bueno, como te dije, se acerca un festival, pero desafortunadamente lo que necesitamos para este está en lo que era la antigua Watatsumi, en Kanomiya, de donde provinieron nuestros ancestros. ¿Y quieres que recoja eso también? No, no quiero complicarte las cosas, dijo la bella dama, lo que quiero es que te encargues de los dragartos. Sabemos que habitaban ese lugar, pero parece que ahora son demasiados, debido a que están saliendo algunos a la superficie, por lo que me gustaría que te puedas deshacer de esta amenaza. No es que los mates a todos, claro, sino que pongas a raya su población o veas lo que sucede con estos. Hey, ese es un encargo emocionante, cuenta conmigo. Y serás recompensado por tus acciones, claro, dijo Kokomi calmada. En cuanto vuelvas tendrás el derecho de pedir un gran banquete. Vaya, incluso tendré una recompensa. Muchas gracias, Kokomi, iré enseguida. Pero antes de que se vaya volteó rápidamente. ¿Y dónde queda en Kanomiya? Pues, es el gran agujero que está en medio de la isla, ¿sabes cuál es, no? Así. Ese que siempre quise entrar y nadie hablaba, gracias. En eso Sangoku se fue saltando hacia dicho lugar. Kokomi suspiró de alivio, pues sabía que el joven guerrero se encargaría de eso con facilidad. Estaba bastante curiosa en saber cuánto tiempo le tomaría hacer este recado, pues como escucho de la viajera hacía las cosas bastante rápido de vez en cuando. La muchacha dio la vuelta y se fue a sus aposentos confiada en que todo saldría bien. Sin embargo, antes de entrar de nuevo al templo recordó algo importante. En Kanomiya estaba debajo de Watatsumi, y mandó a Goku a una de las bases de Watatsumi. La joven no lo pensó mucho y se fue a su cuarto. No quería bajar sus puntos de energía. Goku se encontraba frente al enorme agujero en medio de la isla. A pesar de que todo lo que lo rodeaba a él eran los coloridos corales y restos de almejas gigantes de Watatsumi, aquel agujero del vacío era un gran contraste, pues era totalmente oscuro y con apenas unos brillos al fondo. Era casi como ver a un cielo nocturno, pero todavía más negro. No obstante, podía sentir el ki que había ahí dentro, eran varios, por lo que eso fue lo que motivó al joven a lanzarse. Sin miedo ni duda alguna, Goku dio un salto y cayó directamente hacia el enorme agujero, desapareciendo en su silencioso descenso, del cual ningún habitante de la isla se percató, pues todo siguió como un día tranquilo, pero lo que iba a ocurrir dentro de la caverna iba a ser algo de resaltar. La caída era bastante larga, el camino hacia abajo tardó varios minutos en la oscuridad, pues el túnel de caída era de rocas negras y húmedas, sin ninguna luz presente. No obstante, luego de cierto rato, su trayecto, en vez de ser un claustrofóbico lugar, se volvió en una gran caverna, una extensa con incluso varias plantas y pequeños animales, un paraíso desconocido por el hombre, aunque eso sí, cualquier lagartija se quedó embobada al ver caer a un ser desde el agujero. Se podría decir que era algo cómico. Incluso aún más cuando Goku cayó en un gran lago. Las aguas se reflejaban con las luces de bacterias y plantas de la caverna, parecía un océano de estrellas, el cual fue irrumpido formando olas por la persona que estaba saliendo de este. Sangoku se quedó maravillado por el lugar, pues era una caverna enorme, pero de un aspecto casi mágico y ancestral, pues podía ver a lo lejos varias estructuras antiguas y ruinas. El joven guerrero caminó más hacia estas, y a pesar de no ser un experto en arqueología, era capaz de distinguir que aquellas edificaciones no se parecían mucho a las típicas ruinas de la superficie. Fue caminando y parecía más que iba por un arco del triunfo, por un camino hecho de forma artificial que podía ver mayor cantidad de edificaciones clavadas en la roca, pero lo más a resaltar era el gigantesco portón que se encontraba al fondo. Mientras más se acercaba, Goku lo veía mejor. Era gigantesco a su vez de antiguo, posiblemente nadie lo haya abierto en varios siglos, aunque decidió que era mejor mantenerlo cerrado, pues al lado de esta pudo ver un pequeño agujero que iba hacia el otro lado. Eso debía ser por donde se fugaban los dragartos. Al dirigirse hacia ese punto, notó que era lo suficientemente grande como para que él entre con facilidad, al igual que notó rastros de garras filosas alrededor de ese hueco.
Al pasar por el pequeño túnel, se sacudió un poco los escombros y polvo, pero cuando vio lo que tenía enfrente se quedó totalmente maravillado. Si no fuese porque se podía ver el techo de roca, Goku hubiese creído que ese lugar era de noche. La caverna era titánica, con lo que parecían ser islas, tierra y roca en un mar de neblina, cada una con varias ruinas cubriéndolas o prados de color azulado. No obstante, en la isla central había un enorme obelisco que producía una luz artificial. Le llamó bastante la atención al joven, pues era la única luz verdadera que había en ese sitio. A pesar de que todo tenía un aspecto mágico y hermoso, fue aquella luz que le pareció lo más llamativo, era hipnotizante. ¿Qué? Goku rápidamente apartó la mirada cuando sintió los latidos de su corazón palpitar con fuerza. Estaba algo incrédulo, pues aquella misma luz tenía el mismo efecto de la luna de la superficie, era algo que lo dejó bastante confundido, pero a pesar de que podía controlar la forma, Chico no estaba seguro si lo podría hacer en aquel sitio, pues pudo sentir que esa luna brillaba con mayor fuerza. Dejando esas cosas de lado, el joven siguió con su recorrido yendo por el sendero en el que se encontraba, pudo visualizar a lo lejos varios Ilichurls. Para su sorpresa, le fue bastante extraño ver que había tribus ahí abajo. Es como si estuviesen por todas partes, pero no es que le haya dado problema, pero las cosas extrañas no pararon ahí. En un momento Goku sintió varios ki acercarse con rapidez, instantáneamente se ocultó en un montículo de rocas y apenas dio un reojo a lo que se avecinaba. Como si fuese una estampida, varios dragartos aparecieron corriendo por dicha parte, debían ser decenas de estos pequeños dragones, no obstante no eran como los de la superficie, pues claramente Goku pudo notar que estos no eran de Geo, sino de Electro e Hidro. A pesar de que estos eran más fuertes que los de arriba, no eran tan poderosos a pesar de ser muchos, pues su ki no era muy alto, pero aún así quiso no perturbarlos, pues tenía bastante curiosidad hacia dónde se dirigían, pero se llevó una sorpresa que le hizo ver la gravedad del asunto. Decir que eran cientos era quedarse corto, eran miles de dragartos que estaban al fondo de una de las paredes de la caverna, pero eran tantos que se veían como una mancha al estar tan lejos. También se podía apreciar a varios otros viniendo por diferentes partes de las otras islas. Parecía que todos se aglomeraban en una isla cerca de las paredes de roca. Goku se fijó mejor y notó un hundimiento en la parte central. Agudizó su mirada para ver que los monstruos hacían una actividad extraña. Estaban cavando, ya sea con sus garras o con piedras, pero podía verse que estaban haciendo un enorme agujero y habían avanzado bastante. Y tenía una idea de qué estaba pasando. Era cierto que su misión era acabar con varios de estos, pero si es que hacían algo como eso es que eran bastante inteligentes, y si era así pues a lo mejor podría convencerlos. No quería exterminar a simples animales. No eran como los Ilichurls, o eso pensaba. Por eso mismo tenía un plan, pues lo mejor sería comunicarse con unos que estén apartados del grupo principal, por si las cosas acaban mal, podría buscar alguna otra oportunidad. Caminó por bastante tiempo en el islote, por el que observaba las ruinas y plantas alrededor, era todo como si fuera de otro mundo, pues eran edificios jamás vistos. Ni siquiera las ruinas más profundas a las que ha ido eran tan ajenas a Teyvat. En un momento encontró un puente algo roto, pero que por medio de saltos pudo cruzar, pero para su impresión en el camino pudo ver una especie de criaturas voladoras como mantarrayas que salían entre la neblina. Algunas pasaban cerca suyo pero casi no le prestaban atención, no eran para nada hostiles, pero daban un aspecto algo fantasmagórico. Goku llegó al otro lado del puente. Pudo notar que en la isla que se encontraba ahora no era como la anterior, había más ruinas de edificios algo más grandes y altas, sobre todo una que era bastante ancha. Se acercó para ver que tenía una puerta abierta y para su sorpresa desde afuera pudo notar que no estaba tan dañado el interior, por lo que decidió entrar. El lugar era iluminado por lámparas alimentadas de alguna especie de energía, eso le permitió saber que era exactamente ese lugar, el cual no se trataba nada más que una biblioteca, toda polvorienta eso sí, pero habían bastantes libros y pergaminos de por medio, ya sea en estanterías en su sitio o en las que estaban desperdigadas por el suelo. Entro y trato de agarrar un libro de una de estas, pero tan solo lo toco se desintegró. Tuvo que ser bastante tiempo en el que el lugar estuvo abandonado. En su paseo vio que varios de los libros eran de un idioma extraño que jamás había visto, no le era para nada familiar esa escritura,
por lo que no sabía qué decía en cada cosa, por lo que empezó a buscar algo que pueda entender. Pasaron unos pocos minutos y no encontraba nada, aquello de verdad era bastante antiguo, por lo que subió al segundo piso a averiguar qué más había. Desafortunadamente fue un poco más de lo mismo, todos los libros polvorientos y algunos a puntos de deshacerse, y si es que había uno del idioma de Teyvat pues estaba totalmente destrozado. Cuando estaba a punto de rendirse miró por última vez los estantes, hasta que de pronto por el rabillo del ojo encontró algo, no era la gran cosa pero pudo ver que se trataba de un libro nuevo, y que tenía unas pintas de ser mucho más nuevo que cualquiera de ahí. Goku fue rápidamente, desafortunadamente la estantería era bastante alta por lo que trató de pararse de puntas, por lo que decidió que era mejor dar un salto, hasta que en eso una mano oscura lo agarró por él. «Ah, disculpa, a veces dejo mis libros acá», dijo una voz detrás suyo de una entonación bastante familiar con carisma, «la verdad es que es una librería bastante grande, así que ¿por qué no aprovechar en leer mis novelas aquí?». Goku volteó, y no solo se quedó sorprendido porque tenía en sus manos lo bueno de reencarnarse en un Ilichurles que solo necesitó comer solsetias para ser más fuerte, sino también por la persona que se trataba. Se quedaron mirándose a los ojos durante un largo rato, con Goku cada vez más alerta y el heraldo del abismo inclinaba más la cabeza de lado observando al tipo que tenía enfrente, como preguntándose por qué lo miraba de esa forma. Hasta que por un motivo ambos supieron cómo reaccionar. «El abismo», dijo Goku poniéndose en guardia con su bastón. «¡Ay carambolas!». De pronto las llamas rodearon el sitio, el calor creció ahí dentro hasta que tenía un aura cada vez más oscura en el momento que bolas de fuego comenzaban a ganar tamaño en sus manos. De las cenizas, a este mundo de Nue. No obstante, de un solo golpe con el bastón el heraldo Piro salió disparado directamente hacia varias librerías y tumbándolas sobre él, haciendo que las llamas desaparezcan de inmediato al igual que toda esa aura amenazante. Goku se acercó de un salto con su bastón, esperando el siguiente movimiento, hasta que de pronto notó algo, pues ver a un heraldo abisal temblando de miedo cubriéndose con un libro no era la reacción que esperaba. No, por favor. Piedad. He tenido una vida corta y aún no le compro sus dangos al príncipe. Tengo niños. No me mates. Gritaba el ser aterrado aún con esa voz distorsionada, piedad, piedad. Aún ni siquiera encuentro el amor. Ya no hagas tanto escándalo, dijo Goku bajando el bastón, aquella situación le trajo recuerdos, aunque claro, no era así como esperaba revivirlos, pero ¿qué haces tú aquí? Eres un heraldo del abismo, de seguro no tramas nada bueno. Corrección, soy un bardo del abismo, totalmente diferente, dijo algo formal el ser abisal, y en mi defensa, no estoy aquí con ningún malvado motivo. De momento. En eso Goku apuntó de nuevo con su bastón. Está bien. Me mandaron aquí para hacer reconocimiento. Aunque en verdad convencí al jefe para que me mande aquí porque en Kanomiya es interesante y quería estar apartado del resto. Eso es todo. No suenas como alguien del abismo, dijo Goku bajando su arma nuevamente. ¿Y qué? ¿Cómo deberían sonar? Dijo el mago poniéndose de pie. Oh, soy un heraldo de la oscuridad, en nombre de lo profundo, como niños y gatitos. Bla, bla, bla. Esas son las palabrerías de los acomplejados compañeros de trabajo, yo trabajo de forma distinta, es que Dios. Se toman esto demasiado en serio. Ok. Entonces, ¿no tienen nada más que hacer? De hecho, ¿cómo llegaste aquí? ¿Y por qué estás aquí? No tienes cara de ser de Inazuma. En verdad vine por un favor, dijo Goku tranquilo, según Kokomi, hay muchos lagartos, y parece que no planean nada bueno, por eso quiero convencerlos. Así, también los he visto, no es mi problema, que hagan lo que ellos quieran, dijo el bardo antes de voltear pero se dio cuenta de algo, aunque. El abismo ha tenido una que otra plaga de esos bichos, dijo armando todo en su cabeza, oh cielos, digo abismo, rayos, están yendo por nosotros. Así que, ¿también se volvió un problema? El príncipe me utilizó, ya sabía que estaba ocurriendo esto, dijo el bardo pareciendo estar en shock para luego actuar como dañado sentimentalmente, oh jefe.
Fui solo una herramienta, eso me rompe el corazón. Entonces, ¿me ayudarás a hablar con los dragones? Bueno, no soy el mejor con animales, no le caigo muy bien a los perros, pero veré lo que pueda hacer, dijo el sujeto, y... ¿Cuál es tu nombre? San Goku. Qué raro que aceptes tan rápido para ser del abismo, dijo Goku bastante confundido por los cambios de actitud del sujeto. Como te dije, todos son unos acomplejados, además que fuiste muy amable, o sea, normalmente jamás recibo piedad de un oponente, y tampoco se la ofrezco a ellos, pero me caíste bien chico con peinado chistoso, dijo el mago sacudiéndose el polvo, además estoy bastante aburrido, así que vamos. Ok. Goku siguió a aquel bardo del abismo, no se fiaba del todo pero por el momento parecía inofensivo, de hecho era algo simpático. Pues todos los aliados del abismo o Fatui que había visto siempre tenían una actitud oscura, en cambio este tranquilamente podría llevarse bien con Paimon. Caminaron durante unos minutos mientras el bardo tarareaba en su camino mientras buscaba dragartos, por algún motivo este sabía donde debían haber pues Goku sintió el ki de estos. También le llamaba la atención de que este caminaba y no flotaba, pues en su momento demostró poder flotar, pero esta vez prefirió ir en tierra. Aunque algo que le pareció usual fue su tarareo, ya que siempre hacía una melodía distinta, pero cada una de estas era de todos los países, Liyue, Inazuma y Mondstadt, de hecho algunas eran de los bardos, y hasta uno era una canción de Jung Hing. ¿Quién diablos era ese sujeto? No le sorprendería que se topase con él en el cercano rito de la linterna. En un momento ya se estaban acercando a ese grupo separado, no obstante escucharon pisadas, Goku agarró su bastón otra vez y el mago empezó a flotar. Vieron que alguien estaba también yendo a su camino, no se dio cuenta de la presencia del par, pero Goku supo quién era por su peculiar traje oscuro y cabellos rubios. Hola Dain. El caballero enmascarado volteó sorprendido al escuchar tan familiar voz, pero antes que pueda decir algo, entró en máxima alerta cuando vio a aquel sujeto de armadura roja saludándole con la mano. Tú. Dijo Dainslave mientras que de su mano aparecía un aura extraña de colores oscuros, Goku. Aléjate de este tipo ahora. Dijo el bardo aún un poco tranquilo. Ey, tranquilo Dain. Dijo Goku tratando de pararlo. Goku. ¿Qué diablos haces con un heraldo del abismo? Preguntó el rubio molesto. Y dale con eso, suspiró el bardo. Es una larga historia, pero necesito su ayuda. ¿Ayuda? ¿En qué te podría ayudar a alguien como él? Es que necesito hablar con uno de esos dragartos, están invadiendo la isla de Watatsumi y el reino de él, así que quisimos ayudarnos mutuamente, dijo Goku. Por cierto, ¿tú para qué viniste? Vine porque esos dragartos están haciendo algo con el poder del abismo, fue algo que logré sentir, por lo que no quiero generar más enemigos antes de tiempo, pero como puedo ver no es algo que estaba dentro de los planes del abismo, ¿o sí? Créeme, el jefe preferiría darle poder a un slime dendro que a lagartijas mutantes elementales, dijo el bardo. Como siempre, hablas demasiado confiado, dijo Dainslave al mago. ¿Ya se conocen? Preguntó Goku. Sí, y no de la mejor forma. En eso el rubio miró fijamente al mago una vez más, de seguro sus facciones eran como la de una sonrisa inocente, dio un suspiro al saber que no tenía de otra. Bien, consideraré este alto al fuego, pero hasta que averigüemos lo que está pasando, ¿todo volverá a lo de siempre, escuchaste? Fuerte y claro, amiguito, dijo el mago con su típico tono tranquilo. Es así. Como tres personas bastante distintas una de la otra, siguieron en camino en búsqueda de respuestas a las dudas que tenían en aquel momento, aunque Dainslave lo que quería era terminar con esto ya. Tuvieron que pasar hacia la isla principal con la enorme torre con la luz, pues era lejana a la isla en donde hacían la excavación, pero no tanto como para estar al extremo de la otra pared. Por lo que fueron por el puente maltrecho. Dainslave demostró gran habilidad con el salto, aunque no se podía decir lo mismo del bardo, que tuvo que ser cargado por Goku, haciendo que se pregunte de por qué no flotó como era usual. Pasando por el lugar, San Goku vio lo diferente que era ahora aquella isla, pues esta no tenía casi ninguna casa o edificio, solo aquel enorme templo con el obelisco. «Hey señor bardo, ¿sabes qué es esa luz de ahí?»,
¿Y de dónde son estas ruinas? Oh, esa es una interesante historia, estaré encantado de contártela, comentó el ser abisal. Los antiguos habitantes de Watatsumi vivieron aquí por bastante tiempo para refugiarse de una gran guerra, pero habían amenazas como lo eran los dragartos, por eso mismo crearon este obelisco, que podía imitar tanto la luz del día como de la noche. Ya veo. ¿Y por qué no hay nadie aquí? ¿Recuerdas la enorme calavera de serpiente de Inazuma? Preguntó Dainsleif. Cierto, era de un tal Orobachi, dijo Goku. Exacto, él fue quien guió a los habitantes a la superficie, por lo que se podría decir que esta civilización tuvo la suerte de desaparecer de forma pacífica, no como otros como el de la diosa de la sal, agregó amablemente el mago. ¿Tú también sabes de eso? ¿Qué quieres que te diga? Este mundo es muy interesante, dijo con tono alegre. Siguieron caminando hasta encontrar un punto en el que se encontraron con lo que esperaron, un grupo de dragartos que parecía estar solitario, que para su sorpresa estaban frente a una fogata. No obstante había algo mal, pues Goku sintió varios ki elevarse cerca suyo. En un momento uno de los dragartos rugió con fuerza, casi de inmediato del suelo salieron varios de estos reptiles que se habían escondido. Dain se puso en guardia mientras que el bardo prendió su mano con fuego. No obstante, en el momento que Goku decidió que era momento de ponerse serios, sintió un ki mucho mayor que todos los dragartos presente. Un ser de apariencia casi humana se hizo presente abriéndose paso entre los reptiles de las profundidades, mostraba un rostro casi humano al igual que un aspecto ancho y fornido. Sin duda alguna él debía ser alguien importante entre ellos. Ustedes, seres de la superficie, cometieron el tonto error de venir a mis tierras, dijo el ser, jamás pasaron desapercibidos en el momento que entraron, siempre lo supe. ¡Ey! Hola, tengo una duda, dijo Goku interrumpiendo el discurso, ¿usted es el que está liderando a todos los dragartos? En efecto, dijo el dragón fastidiado. ¿Y acaso usted no podría hacer que dejen de hacer tanto alboroto? Digo, ya están fastidiando un poco tanto arriba como al abismo, dijo el bardo también tratando de ser racional con aquel ser con figura de dragón. Ah, voy a morir con ustedes, suspiró Dainsleif. Incluso ustedes, invasores, creen que pueden dar órdenes de lo que quiero hacer, dijo con tono burlón el ser, no crean que frenaré este plan que tanto he tardado en hacer, para recuperar lo que le pertenece a mi especie. Oh, Dainsleif sabía de lo que se trataba, por lo que rápidamente energía brotaba de su mano. Oh no, tú no eres ningún dragarto, dijo el bardo que sonaba asustado. Yo Shenron, príncipe de los dragones del sur, reclamaré el mundo que le pertenecía a mi pueblo antes de que ustedes invadieran este mundo. De pronto Son Goku se vio sorprendido por la arremetida del dragón, el cual se lanzó directamente a él por estar en medio. Era fuerte, pero logró detener su puñetazo bloqueando el ataque, pero pudo ver el enorme poder que tenía. La forma pacífica no funcionó, pero seguro que iba a tener un gran combate. Todos los dragartos se fueron rápidamente para dejar a su campeón luchar, por lo que Dainsleif aprovechó en usar sus poderes, haciendo que el siguiente puñetazo que iba a conectar Shenron sea detenido. Este miró con furia al rubio, haciendo con su otra mano una onda sísmica. No obstante, Dainsleif se dio cuenta del inmenso poder que tenía, está mandándolo a volar directamente contra la roca, haciendo que quede completamente atorado. Eso estuvo cerca. No te preocupes, amigo, yo te vengaré, dijo el bardo yendo a por el dragón. Por otra parte, Shenron conectaba varios golpes a Goku. Este se veía abrumado por la gran fuerza que tenía aquel ser, era como si fuese embestido por todo el cuerpo de Itto, al igual que tenía una gran velocidad. De pronto el dragón lo empujó y comenzó a lanzar ataques de los elementos hidro y electro, mientras el joven lo único que podía hacer era esquivar de momento. No podía bajar la guardia en ningún momento, pues tenía una excelente puntería. Pero claro, él tenía unas bajo la manga. En un momento Goku se detuvo llamando bastante la atención del dragón. En eso el joven sintió el ki adéptico recorrer por su mano mientras activaba el talismán, pero solo corrió por esa parte. De pronto el suelo se juntó en una bola de geo, la cual Goku lanzó con todas sus fuerzas al oponente, que no tuvo de otra más que destruirla con poderes electro y hidro, pero usó bastante de este. ¿Acaso tienes una de esas tales visiones? ¿Qué clase de poder tienes?, preguntó extrañado el príncipe dragón.
Solo tenía que concentrar sabio iluminado en una parte de mi cuerpo, será más ahorrador. Tú, abominación bendecida por los usurpadores. Te destrozaré. Furioso el dragón se lanzó a asestarle un puñetazo a su oponente, dejando a Goku sin aliento por la gran potencia y fuerza de su adversario, mandándolo a volar para estamparse a unas ruinas con un poderoso grito de dolor, mientras un pequeño chorro de sangre le salpicó en el escamoso rostro del dragón. El dragón con calma fue caminando al montón de escombros en el que cayó el joven mono, no entendía qué clase de ser de la superficie era, pero no le importaba, solo era un simple obstáculo a su gran conquista, al cual lo eliminaría con el poder dracónico de sus ancestros. Alto ahí, villano. Ni un paso más. No le tocaras ni un solo pelo al chico de peinado chistoso. El príncipe volteó ligeramente la cabeza a ver quién le interrumpía, no era nadie más que ese mago abismal rojo, el cual estaba haciendo posturas bastante extrañas, las cuales eran lentas pero en cierto punto fluidas, como si se tratase de alguna danza o demostración. No quieres meterte conmigo, en toda mi estadía en Liyue, además de comer panecillos de maíz con carne picante, me he dedicado impetuosamente en las artes místicas del Tai Chi, decía mientras no paraba de hacer dichos movimientos, un arte creada por los mismos adeptos para el control espiritual, físico y emocional, poseo la ofensiva perfecta. En eso, el bardo corrió rápidamente hacia el dragón, todo para asestarle varios golpes suaves, ya sea con la palma extendida o con el borde de esta, lo mismo con algunas patadas e incluso golpes con el codo, todos con gracia, arte y dedicación que demostraban su auténtica experiencia en el Tai Chi. Si un adeptus lo viese de seguro lo coronaría como un auténtico maestro de esta arte, pero eso no sería así pues lo estaba aplicando en una pelea. Shenron estaba totalmente inmóvil e inexpresivo mientras el bardo seguía dando golpes, y antes que le aseste uno con bastante dedicación y esmero, de un movimiento con el brazo lo golpeó y lo sacó volando para estamparse como mosca a una torre. Ten suerte que tengo paciencia con los tontos y los payasos, dijo de un suspiro el dragón, el cual luego volteó a ciertas ruinas derrumbadas, en cambio a ti. No obstante, de lo que creyó una situación controlada, fue recibido con un golpe de realidad en toda la mejilla, pues un Goku con el ceño fruncido le dio una poderosa patada. Siendo una que lo dejó totalmente confundido, pero aún más furioso por aquel ataque, pero su furia se vio interrumpida por el siguiente golpe que conectó en sus entrañas, un golpe que atravesó sus escamas, las cuales deberían haberlo protegido de cualquier grave impacto, sintió hasta una costilla romperse. Le agarró del brazo a Son Goku para poder darle un cabezazo, pero este lo hizo primero junto con un puñetazo directamente ahí una vez más, demostrando así que hasta los dragones pueden sangrar por un mortal. La batalla fue más dura a partir de ese momento, pues Son Goku demostraba hostilidad contra su oponente, haciendo que el combate sea todavía más intenso, demostrando al dragón lo verdaderamente poderoso que era un guerrero de la superficie, pero algo no andaba bien, su olor, su cola. Su propia esencia no era de este mundo, ¿quién o de dónde era este guerrero? El príncipe trató de defenderse pero Goku atacaba cada vez con mayor ferocidad y mayor potencia, demostrando un dominio en el Kung Fu, y aunque éste se mantuviese serio con tal arte marcial, sentía que no era suficiente, que le faltaba mucho para poder lograr estar al alcance de sus expectativas, pero no era tiempo de eso, sino de acabar con tal amenaza que ponía en peligro al mundo según sus palabras, y no iba a dejar que amenace a las personas que más quería. El dragón dio dos ataques elementales de hidro y electro, pero Goku con sus manos cargadas de ki adéptico se los devolvió dejándolo totalmente impactado, pero aún más con cierta esfera no de piro, sino de una energía roja, era el Jumpy Dumpty que inventó Goku gracias a Ki, lanzando la esfera directamente hacia el dragón, dividiéndose en muchas partes para impactarle varias explosiones, las cuales dañaron gravemente al príncipe. Luego del festival de luces, Goku pudo ver al dragón caer al suelo con humo como si se tratase de carne chamuscada, aunque lo único quemado de él eran sus escamas. Goku más calmado cayó de rodillas, pues estaba totalmente agotado debido al poder utilizado en ese momento, tuvo que darlo casi todo pues su oponente era duro como una piedra. Goku supo que no estaba totalmente irritado su oponente aún, sobre todo en el momento que escuchó lo que parecían ser sonidos de furia y rabia, en eso vio el polvo difuminarse y al ser de rodillas golpeando al suelo. Otra vez.
Otra vez le he fallado a mi especie. Otra vez fui subyugado ante estos invasores. Dijo el ser, pero no. Esta vez yo. Shenron. No caeré de rodillas como los reyes. Yo no me dejaré vencer tan fácilmente. Di tu nombre, bestia. Son Goku, me llamo Son Goku, dijo el joven preparado para el siguiente round. Son Goku. Tu nombre será recordado por la historia como el primero en haber tratado de vencerme y haber fracasado. Goku confundido escuchó aquello sin saber de qué hablaba aquella bestia, pero en eso vio al ser agarrar algo del suelo, una energía que solo escuchó en descripciones de Lumin cuando hablaba sobre el tema, hasta que se dio cuenta que la cosa iba a ir de mal en peor. Oh pecador, dame tu poder. En eso una energía parecida a la que usó Dainslave lo rodeó por completo mientras gritaba del dolor. Goku sabía que se trataba del poder del abismo, pero era algo que casi por primera vez experimentaba, sobre todo en ese estado. Sabía que su oponente estaba usando un poder más allá de su conocimiento por las descripciones que daba Lumin hacia dicho poder malévolo. Era hora de que él le haga frente, pero ¿sería capaz de desafiarlo? Vio el aura y sintió el gran poder que estaba poseyendo ahora, pero ahora había un aspecto maligno, uno mayor incluso al de Majin Buu cuando lo vio por primera vez. Era lo que temía, el poder del abismo. ¿Preparado? Mono. Goku lo perdió de vista, todo para que aparezca justo detrás de él sin que pudiese hacer algo que tan solo recibir el ataque, siendo un poderoso puñetazo en el costado de su estómago que lo hizo retorcerse del dolor. Gritó con fuerza, pero lo único que obtuvo fue un puñetazo en el rostro combinado con otros múltiples en el estómago. Luego de eso su cuello fue agarrado por la cola del dragón, todo para que sea estampado múltiples veces con el suelo. Ni siquiera tratando de morderla podía hacer algo, pues el poder abisal le dio resistencia a sus escamas. De pronto la bestia lo zafó, solo para que Goku tratase de darle un puñetazo, pero fue en vano. Fue esquivado para inmediatamente recibir un puñetazo en el suelo dejándolo atontado ahí. Todo para después ser arrastrado como un trapeador sobre este hasta dentro de unas ruinas y que su cabeza chocase con la estatua de lo que debía haber sido uno de los viejos héroes de Enkanomiya. El príncipe lo tenía sometido, mientras que Goku casi agonizaba por las contundentes heridas. Su ki estaba bastante bajo, ni siquiera le dio oportunidad de usar el Kaioken, aunque era posible que el resultado hubiese sido el mismo. Posiblemente era su fin, hasta que de pronto, sintió el reflejo de la luz que aún iluminaba el lugar. En eso tuvo una idea en su delirio. Mientras el dragón lo estrangulaba, Goku con sus últimas fuerzas alzó su mano con cuidado mientras formaba una esfera de ki, todo para que ésta falle y salga disparada hacia el techo de donde se encontraban, formando un pequeño agujero, del cual cayeron varios escombros, eso sí, pero nada significante para Shenron. Ja, ¿acaso intentaste darme eso a mí? ¿O hacer que vea el sol? Tonto, la única luz de ahora es de la luna. Pero cuando el príncipe volvió a ver a Goku, su sangre fría se volvió una vez más helada en el momento que escuchó los latidos de su adversario con ojos en blanco mirando a la luz de la luna artificial. Goku respiraba con mayor fuerza, su masa muscular comenzaba a aumentar a medida que bastante pelo crecía por su cuerpo. De pronto el príncipe dragón sintió su mano ser apretada por la del monstruo que se había transformado frente suyo. Aquello ya no era un hombre, era una bestia. Son Goku se levantó sometiendo a Shenron, que por más que intentase recuperar la ventaja en presión, era imposible. El hombre mono que tenía enfrente ahora era totalmente una montaña de la fuerza absoluta. Pero de pronto se dio que no era ninguna bestia fuera de sus casillas, pues pudo ver en sus ojos la determinación de acabar con él. Recibió una patada de Kung Fu que lo dejó totalmente helado e inmovilizado, todo para después ser agarrado de la nuca y estampado contra el suelo. De pronto fue azotado múltiples veces por su cola. El príncipe dragón en contestación por tal humillación le agarró de esta para tirar de ella, pero solo fue recibido por un mordisco en todo el cráneo que lo hizo derramar sangre. Todo para después ser tratado como un saco de golpes. Recibió puñetazos una y otra vez sin parar, con sus costillas romperse y otros huesos fracturarse por el gran poder de la forma Chikon. En un momento solo era alguien de huesos reventados, pero aún aferrándose a la vida. Goku sintió el poder elemental del ser fluyendo en su ser, pero de una forma demasiado rápida y peligrosa. Bueno, al menos te llevaré conmigo.
Goku, a pesar de estar en esa forma tan primitiva, supo de qué se trataba, por lo que no tuvo de otra que hacer algo en ese momento. Con fuerza lanzó al dragón hasta el techo de la caverna. Al estrellarse, la criatura rió con fuerza debido a que sabía que le esperaba a su adversario, mientras que el elemento hidro y electro se apoderaba más de su ser, hasta que de pronto este juntó energía frente a su boca y escuchó lo que pareció para él palabras sin sentido. Dijo Son Goku con su gruesa y monstruosa voz. Todo en Kanomiya tembló y retumbó por el inmenso poder, y fue bañado por la luz del ataque, reemplazando a la luz de la luna. Tan inmenso era el poder que incluso asustó a Son Goku por haber usado la técnica en aquella forma que tenía a su disposición, pero claro, Shenron fue quien se llevó la peor parte. Mientras esperaba a Son Goku, Kokomi estaba en sus ejercicios matutinos de siempre con un caparazón de tortuga en la espalda y dándole la vuelta a la isla. Todo era normal, hasta que claro, sintió el suelo temblar hasta escuchar el suelo quebrarse. Afortunadamente esto fue bastante lejos de la isla, pues ocurrió en el mar cuando vio un haz de luz saliendo de este. No era muy grande, pero sí lo suficientemente ruidoso como para llamarle la atención a cualquiera que mire hacia esa dirección. Kokomi dio un suspiro nervioso y siguió con lo suyo, tratando de fingir que no vio nada fuera de lo normal, aunque eso fuese en verdad totalmente falso, al igual que estaba con bastante miedo que todo se venga abajo. Goku aún siguió con el ataque mientras sentía que su boca se quemaba por la potencia, hasta que de pronto dio un rugido con fuerza y así logró tener el dominio del Kamehameha para así cortarlo, terminando así en un pequeño haz de luz que se disipaba con el viento. Goku solo dejó sus grandes brazos colgando del cansancio mientras jadeaba por la gran cantidad de energía que tuvo que usar. Cuando logró calmarse y retomar un poco la noción del tiempo, miró a los lados. Todos los lagartos parecían correr despavoridos a lo lejos. Una sonrisa calmada se formó en su hocico bestia, pues estaba feliz de no haber lastimado a esos animales. No obstante, se miró a sí mismo y a la luz artificial del faro, dio un suspiro algo fastidiado, pues no había forma de no evitar esa transformación a menos que destruya esa luz, cosa que no tenía planes de hacer, por lo que se conformaría en cuanto vaya a la superficie y se le quite aquello. Sin embargo, en el momento que emprendió su camino recordó que no vino solo. Asustado fue corriendo hacia donde debía haber caído Dainslave. Dain. Al llegar se topó con una sorpresa, y era que en dichas ruinas no había ninguna presencia. Olfateó a los alrededores y trató de sentir su ki, pero se dio cuenta que ya estaba bastante lejos, al menos se encontraba con vida, aunque sí pudo sentir un ki cerca de alguien en particular. El bardo estaba contra la pared con las piernas arriba y totalmente humillado, aún trataba de procesar el poderoso golpe que recibió en aquel momento, pero en el momento que vio un monstruo gorila dio un grito para nada masculino. Se apoyó contra el muro mientras seguía gritando, hasta que el monstruo le hizo la señal de la paz con los dedos. El mago se quedó totalmente confundido, hasta que vio una corona en su cabeza bastante familiar. «Hey brujo, ¿has visto a Dain?», preguntó el ser con voz gruesa. Goku. No, no lo vi por ninguna parte. Me quedé pensando en que falle con mi técnica, dijo el ser abisal poniéndose de pie con cautela, y... ¿De verdad eres tú? ¿Te ves muy peludo? ¿No te lo habrás comido? Ya no estoy de bromas, dijo con su tono habitual. Bueno, es alguien que le gusta desaparecer sin que te des cuenta. ¿Tú te encuentras bien? Sí, he sufrido peores cosas. En un momento se quedaron en silencio sin saber qué decir en ese momento. ¿Y qué harás ahora? Pues al parecer todos los dragones se calmaron, así que volveré a la superficie para decirle a Kokomi que termine con esto, dijo Son Goku. ¿Y tú? Pues... Se quedó mirando a los alrededores. Sí, me quedaré leyendo un libro para calmar mis vibras luego de esto. Lo mejor para eso es meditar, pero si lo ves así no hay problema. Adiós, señor mago. Goku de un solo salto fue a la otra isla de roca, dejando al bardo totalmente perplejo, el cual luego dio un suspiro de alivio en cuanto lo vio ya estar bastante lejos. Luego se acomodó su armadura e infló el pecho. Bueno, es hora de continuar con mis maldades.
Aunque sería bueno la ayuda de algún viajero, dijo el ser yendo hacia la vieja biblioteca, y aún más un nombre y otra apariencia. Goku se quedó esperando sobre una pequeña roca que estaba debajo de la entrada de Enkanomiya, del mismo lugar que había llegado, con los pocos rayos del sol dándole y volviendo lentamente a la normalidad. No es que el sol quitase el efecto, pero hacía un contra sobre la presencia de aquella luna artificial. Estaba algo triste de haber terminado con un oponente tan digno de esa forma y de que éste fuese todavía peor que White Goku, pero a su vez aliviado de saber que no existirá otra amenaza en Teyvat. De todas formas, se sentía insatisfecho. Sentía que su entrenamiento no era suficiente, que se estaba quedando atrás a comparación de otros, de Senji y posiblemente de Kekin, pues se estaba acercando el rito de la linterna y prometió combatir contra ella cada año, pero temía no estar a la altura. Tenía esperanza de que a lo mejor encuentre una forma de hacerse fuerte y entrenar lo suficiente con la preservadora, no había otra persona que sea mejor mentor que ella. Además, por su parte, logró sentir algo con respecto a la transformación de Chi-Kon, pues sintió que ésta aún tenía un potencial oculto, como si aún hubiese un verdadero poder en esa forma. Y a lo mejor esa luna artificial era una pista de lo que debía hacer. Pero ahora, no tenía que preocuparse de todo eso, pues llamó a su nube voladora para que lo recoja, tenía un buffet el cual disfrutar en la isla Watatsumi. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero y les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle like para que estén pendientes de cuando suba video y no se olviden de visitar el Wattpad del creador. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.